Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Soy Ada Hitza Cortés y usted está por las 14 emisoras de la cadena. Igualmente por Borinquen Radio, la aplicación celular y el canal digital borinquenradio.com. Gracias por su sintonía y por acompañarnos en este su programa Directo al Punto, y un saludo a Luis Lajara en los controles. Bueno, ya mismito estará con nosotros el representante Jesús Santa Rodríguez, pero sí está con nosotros el licenciado Jorge Rodríguez Feliciano. Bienvenido. Muchas gracias, Ada. Un saludo a Luis Lajara y a la audiencia de Directo al Punto. Con mucho gusto para discutir los temas en la noche de hoy en Borinquen Radio. Así es. Bueno, ya llegaste a Puerto Rico, todavía está en el proceso. No, esto no se ha acabado, pero estamos haciendo el esfuerzo para estar contigo y con tu audiencia y poder colaborar con los análisis que hacemos semanalmente. Mira, pues, por aquí está Jesús Santa Rodríguez, así que vamos a aprovechar, le damos la bienvenida y arrancamos. Me parece que hay muchos temas calientes en el día de hoy. Saludos, representante Jesús Santa Rodríguez, bienvenido. Saludos, Ada, a ti, qué bueno verte. Aquí en el carro, buscando la forma, pero respondiendo. Así es, aquí estamos todos en las mismas. Yo compareciendo la cirugía, ustedes dos haciendo todo el esfuerzo por estar aquí. Pero aquí vamos. Esto es Directo al Punto. Así es. Mira, hay varios asuntos. Yo me ha sorprendido muchísimas cosas de este fin de semana en el Partido Popular. Se activaron y veo de momento a Carmen Maldonado. Bueno, Ada, yo no sé cuál es tu definición de se activaron, pero dale. Bueno, Carmen Maldonado no se la escuchaba, excepto porque estaba protestando de que no tenía agua en su municipio en Morovi. Y de momento la vemos muy vocal, pidiendo la renuncia de Colbert Toro, pidiendo la cabeza del presidente del Partido Popular, diciendo que va a ser candidata a la gobernación, todo en menos de 48, 72 horas. Así que yo lo primero que me pregunté fue quién estaba moviendo los hilos, porque me la cambiaron. Esa no es ella. Así que me parece que es como de momento tú eras otra persona. Así que fuera de broma, ¿verdad? Y en serio, ¿cuál es su opinión de todo esto de Carmen Maldonado y su input de momento, de la nada, a salvar el Partido Popular? Bueno, mira, un poco, y ahora en la parte seria, la realidad es que el reglamento del Partido Popular exige que 2 años antes de lo que es la elección, el partido tiene que elegir un presidente y obviamente todo su cuadro directivo. Aunque no ha sucedido así, por lo general un presidente del partido tiende a ser candidato a gobernador, aunque hemos visto que en las últimas elecciones las cosas no han surgido como han surgido en los últimos 20 años. En otras palabras, el Partido Popular, para cumplir con su reglamento, tiene hasta noviembre para llevar a cabo esa gestión de elegir un presidente, de elegir su junta de gobierno, ese tipo de cosas. El presidente del partido hizo un comunicado indicando que él quería hacer 2 cosas. Una es que se llevara a cabo esa elección de presidente para el mes de agosto, y la otra hacer un tipo como de referéndum dentro de los populares a ver qué tipo de fórmula pues apoyaban. A mí me parece que el hecho de que este tipo de acción se hace de una forma de que participe todo el mundo, que no sean los delegados, es positiva. En ese sentido, me parece muy anticipado que sea agosto, después de un verano. El verano políticamente tiende a ser más lento, especialmente julio, muchos días de fiesta, este tipo de cosas. Pero aún esa propuesta, a mi entender, tiene que ser aprobada por la Junta de Gobierno. No sé decirte si hay ambiente o no para ello, pero lo que sí te puedo decir es que este tipo de elección que se tiene que llevar a cabo para poder elegir un presidente tiene que llevarse en o antes de noviembre de este año. Eso es lo único cierto que te puedo decir. A nivel de los candidatos, pues mira, que aspire toda aquella persona que entienda que tiene las capacidades y el tiempo y el compromiso para ser presidente de un partido. Y obviamente lo que yo pediría es que, según el cambio que pedimos hacer de reglamento que sometió Cámara de Representantes, que la persona que sea presidente del partido sea un administrador, que no necesariamente sea un candidato para ningún puesto político,
rompiendo la tradición que existe en Puerto Rico y quizás adaptando esto, y esto le va a gustar mucho a Jorge, a lo que pasa con los partidos en Estados Unidos, donde tú tienes un presidente, pero prácticamente es una persona encargada de crear la maquinaria que eventualmente va a dar apoyo a los candidatos de ese partido. Correcto. Mira, pero precisamente ella dijo hoy en una entrevista, número uno, que el que estuviera especulando de que ella estaba preparando el terreno para dejar a otra persona, que no, que ella estaba corriendo genuinamente, y número dos, que no le iba a permitir a nadie, que por eso era que no quería enmiendas en el reglamento por esa línea, porque ella dijo que ella quería presidir el partido y ser candidata, y que no va a permitir nada de esa línea. Pero a mí lo que me sorprendió es que pida la cabeza de Jorge Colbert Toro, porque dice que no está asesorando bien al presidente, y entonces pide la del presidente. Bueno, si tú pides la cabeza de sus asesores es porque le estás dando un voto de confianza al presidente. Si tú pides la cabeza de los dos es porque realmente lo tuyo es otra cosa. ¿Qué está pasando? Ahí hay algo. Bueno, yo creo que ella tendrá su opinión, ¿no? Y lo que es su apreciación de cómo debe ser organizado el partido. Obviamente una persona que es presidente de un partido busca tener la gente de su entorno, que sea de su confianza, y que tenga una línea de pensamiento similar o parecida a la que... Debe llegar primero, ¿tú no crees? Antes de... Debe llegar primero. Yo creo que primero hay que hacer las cosas antes de tú lograr algún fruto. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que ella quizás dentro de su franqueza está planteando desde el día uno qué pienso, qué quiero hacer y que pues claro, la gente decida. Vamos a ver, Jorge Rodríguez, licenciado, ¿cómo ve esta cuestión? Porque también vamos a hablar del PNP ahora. Bueno, a ti se te olvidó poner el audio del presentador de Las Vegas que dice "Let's get ready to rumble" en el Partido Popular. Chacho, sí. Yo creo que la debe conseguir, se la haga llegar a José Luis Dalmau para que cuando comience la reunión, antes de tocar los himnos, antes de cantar Jalda Arriba, pongan "Let's get ready to rumble". Pero vamos al punto que quiero analizar del asunto. La señora Carmen Maldonado sale a retar el liderato del presidente del Partido Popular, que a su vez es presidente del Senado. Ella no le adjudica toda la culpa de lo que, según el criterio de ella, está mal, porque entonces ella se enfoca en el asesor de José Luis Dalmau, señalando ella a Jorge Colbert como uno de los culpables de lo que está pasando. Sin embargo, a mí me parece que esto tiene un trasfondo un poquito más profundo, que sencillamente que a ella no le gusta a Jorge Colbert y que ella quiere pautarse como candidata a presidir el Partido Popular y candidata a la gobernación, dicho por ella misma, y así lo publicó el periódico El Vocero en un artículo que está presentado en la parte cibernética de ese periódico. Exacto. Entonces, hay que mirar quién es ella y quién es él. ¿Qué dice ella y qué dice él? Y el presidente del Partido Popular ha dicho que quiere hacer una votación para que los populares elijan la posición institucional del Partido Popular sobre el estatus. Y yo creo que ahí es que le duele a Carmen Maldonado. Y obviamente, mire, yo no soy popular, no cualifico para ser popular, pero conozco muy bien el ratio decidendi de los populares porque mi bisabuela era popular y mi abuela materna fue popular. Y lo entiendo muy clarito. Cuando el Partido Popular se fundó, Luis Muñoz Marín dijo que iba a dejar el asunto del estatus para que el pueblo lo decidiera entre la estadidad y la independencia. Y eso lo dijo Luis Muñoz Marín en el 1948, cuando corrió para gobernador, donde prometió una constitución para Puerto Rico. José Luis Dalmau está haciendo algo parecido o presentando una idea parecida a la de Muñoz Marín dentro del Partido Popular. El que busca mi columna en la plataforma Blogger, que se llama El Partido Nuevo Popular, que es una crítica al PNP, va a encontrar que yo pongo una sugerencia que parece que la copiaron de ahí. Si la copiaron de ahí, muy bueno para el Partido Popular. Y de hecho, me pueden llamar. Tengo otras ideas más para darle.
Le voy a dar el número a Jesús Santa para que se lo pase. Aunque, broma aparte, José Luis Dalmau debe tener mi número de teléfono. De un republicano no creo que esperen mucho, dale. Pero un buen consejo se le da a cualquiera. El asunto es, la señora Carmen Maldonado es la ultraizquierda del Partido Popular cuando usted la mira al lado de José Luis Dalmau. Y esa es la verdadera pelea que hay ahí. Una gente que son los descendientes ideológicos de aquellos que trataron de asesinar a Luis Muñoz Marín en la década del 50. Aquellos que en el 1946 Muñoz Marín votó del Partido Popular porque dijo que era incompatible ser popular e independentista. Se quedaron después llamándose plumistas liberales. Ahora dicen que son soberanistas, pero la realidad es que siempre han sido independentistas que han utilizado el Partido Popular como un avatar para ellos lograr sus intereses personales mientras adelantan sus causas ideológicas, tratando de coger de bobo a los populares a llevarlo a la independencia por entrampamiento. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que salieron del closet? ¿Salieron del closet ya? Han ido saliendo del closet y algunos no lo han dejado bailar en el baile, como Manuel Natal, y se fue para el Partido Victoria Ciudadana. Y esto ha sido la historia del Partido Popular. Hay líderes que llega un momento donde no aguantan más el tener que disimular lo que ya todo el mundo sabe, que el estatus actual no cualifica para un estatus de dignidad política y de plena democracia donde el derecho al voto permita que elijamos el presidente y aprobemos los senadores y representantes que aprueban las leyes federales que nos toca obedecer, como hoy que Puerto Rico está conmemorando un día feriado federal que se aprobó en el Congreso y donde no hubo un solo voto de ningún puertorriqueño para aprobar eso. O la aprobación de un juez para que vaya a la Corte Federal de Puerto Rico a juzgar la vida de los ciudadanos americanos de Puerto Rico sin que ningún senador federal de Puerto Rico pasara juicio sobre ese juez que va a ser confirmado por el Senado Federal. Y ese tipo de problemas de deficiencia democrática ya se sabe que no aguantan más. Y el propio Comité de Recursos Naturales le ha dicho al Partido Popular que tiene dos opciones. O se va con una de las opciones de independencia que le están ofreciendo, la independencia con frosting de la libre asociación, o la independencia sin frosting, que es la que le gusta a Rubén Berrío y a Juan Dalmau, o se van para la estadidad, que ahí hay frosting y hay otras cositas más. Pero José Luis Dalmau dice que va a poner a votar los populares. Y yo le voy a dar un consejo, no al liderato del Partido Popular, a los populares de a pie. Si le ponen la papeleta con quedarse como colonia o la república asociada que quiere Carmen Maldonado, vaya a la columna en blanco de Writing y escriba Estado 51. A ver cuántos votos Writing le van a contar de populares votando por la estadidad en la propia carita de Carmen Maldonado y del liderado que cuente los votos ese día cuando se haga esa votación. Sería interesante. Pero me parece que José Luis Dalmau, como presidente del Partido Popular, esta señora no tiene los elementos para ser una retadora seria contra el presidente del Senado. Sinceramente, yo no lo veo de esa manera y creo que los populares, si ellos son los que van a discutir la presidencia y la consecuente candidatura a la gobernación, a mí me parece que los populares van a votar por José Luis Dalmau y no van a montarse en la yola de Carmen Maldonado, que tal parece que tiene la intención de hacer una gesta parecida a la de Carmen Yulín. Bueno, comentario adicional de Jesús Santa sobre su partido antes de pasar a otro tema. Bueno, pues como ocurre con todo partido, hay una propuesta, hay que ver ahora si se materializa o no. Obviamente, yo siempre he dado el espacio a que ocurran las cosas. Todavía todo lo que hay es especulativo. Puede entender a Jorge que pues, él sabe que hay mucha gente que tiene una relación con los Estados Unidos que están dentro del Partido Popular. Eso yo estoy claro. Y ya vemos mucho así. Obviamente, y pues, en cuestión de lo que es la definición del estatus, de la que uno desea, esto es consecuencia, y yo siempre lo he dicho y lo he dicho aquí, de que el Partido Popular ha sido muy lento en hacer una propuesta de qué tipo de mejoras desea tener dentro de lo que es la relación con los Estados Unidos, y no solamente plantear una aspiración, hacer el trabajo en Washington para convencer a los congresistas y senadores de que la opción que presente en su momento el Partido Popular
sea viable, ¿no? Siempre he sido muy crítico de eso. Yo creo que este asunto de definir qué camino va a seguir el Partido Popular debió haberse hecho hace por lo menos hace una década atrás. No ha sido así. Pues vemos las consecuencias dentro del partido, pero un partido fuerte, un partido militante, mayoría de alcaldía, mayoría en Cámara, mayoría en Senado, de legisladores municipales, o sea, es un partido importante y con mucha gente. Y eso es lo que me sorprende, que han logrado eso es lo que me sorprende, que han logrado todas estas cosas y siguen patinando en un momento histórico. Y lo que quiero decir, más allá de que hemos sido mayoría en todo, excepto obviamente no tenemos la gobernación y comisionado residente, o sea, lo que quiero plantear es un partido fuerte, de gente, y sobre todo con un ideal de mantener una relación con los Estados Unidos. Yo creo que el 90 y tantos estamos ningún tipo de relación con Estados Unidos. La única diferencia es que no somos estadistas y no somos independentistas, pero vamos a dejar ver si esto corre y si esto funciona y si esto se da a la luz de si la propuesta que hizo el señor presidente en el Junta de Gobierno o no. Bueno, el otro tema es el Comité de Descolonización de la ONU, que aprobó la resolución que reconoce el derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Y ya tú sabes que se ha formado también otra vez, ¿verdad?, el tema nuevamente. Así que arranco contigo, Jorge Rodríguez. Antes de entrar en eso, quisiera, para beneficio de los populares y a tono con lo que dice Jesús Santa, el proyecto de ley que está radicado para la solución del estatus, que es el que está promoviendo Grijalva, Anidia Velázquez y Alessandra Ocasio, establece en uno de sus artículos que la Constitución del Estado Libre Asociado se acepta y se ratifica como la Constitución del Estado de Puerto Rico. Y eso significa que los populares que apoyan la Constitución del 52 que aprobó Muñoz Marín tendrían esa Constitución viva y continuando en la estadidad, pero no así en la independencia. Y es bueno que a los populares se les deje saber eso. Y es bueno que lo entiendan claramente, que significa que lo que ellos le han puesto de nombre en español de Estado Libre Asociado continuaría dentro del estatus de Estado de la Unión, sin que se cancele la Constitución que creó Luis Muñoz Marín en el 1952. Si los populares de verdad creen en el Estado Libre Asociado, que fue el nombre que ellos le pusieron a esa Constitución, la única opción que tienen para dejarla viva es la estadidad. De lo contrario, la opción de Carmen Maldonado, que le gusta la independencia con frosting de la República Asociada, esa no tiene la Constitución del Estado Libre Asociado. Así que va a ser un buen dilema para los amigos del Partido Popular en ese particular. Sobre la decisión de la ONU, en el día de hoy, nuevamente, volvemos a ver la misma película de cada vez que se reúne este comité. ¿Cómo ven la jugada? Coge la bola a Cuba, Cuba la lleva, sigue dribleando, llega al canasto y la tira y anota. ¿Quiénes ayudan a Cuba? Los cheerleaders. Pues mire, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Rusia, Antigua Barbudas, países enemistados con Estados Unidos y países del bloque socialista izquierdista de una integridad cuestionada y de una reputación por el piso en términos de derechos humanos, de democracia y de libertades para los seres humanos. Cuando usted ve que es Venezuela, la dictadura de Venezuela, el régimen del asesino Daniel Ortega, el régimen que está en Bolivia, el régimen de Siria, que es un régimen asesino también, Rusia, que está cometiendo actos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Ucrania, los aliados de esa resolución, que lo que hace es reconocer el derecho a la libre determinación, independencia para Puerto Rico. Pero ven acá, libre determinación no es lo que ha hecho Puerto Rico en el 2012, cuando libremente determinó que no quería hacer territorio y escogió la estadidad con una votación donde participó 1 millón de electores, diciéndole que no al territorio, y sobre 831,000 diciéndole que la estadidad sería la opción que deciden finalmente. Libre determinación no es lo que pasó en el 2017 cuando se ratificó ese voto y la estadidad volvió a ganar.
Libre determinación no es lo que hizo el pueblo de Puerto Rico hace unos meses atrás, cuando en noviembre del 2020 se le preguntó que dijera sí o no si autorizaba el Congreso a admitir el territorio como un estado, y el sí a la estadidad le ganó por más de 200,000 votos a Pedro Pierluisi y por más de 220,000 votos al Partido Popular, lo que demuestra que miles de populares votaron sí a la estadidad y libremente se autodeterminaron. ¿En qué clase de libre determinación creen en la ONU? ¿O es que ellos son analfabetas en el contexto del contenido de la palabra libre determinación? O libre determinación para ellos es sencillamente que Puerto Rico se tire por el barranco de la independencia, del nacionalismo enfermo y del socialismo ultraizquierdista. Pregunto retóricamente porque eso parece que es lo que ellos entienden por libre determinación. Otro error que comete la ONU cuando quiere hacerle el juego al embajador de Cuba. El embajador de Cuba, que se llama Pedro Luis Pedroso, es un farsante y es un mentiroso. Hace una aseveración sobre el asunto de Puerto Rico que es falsa, diciendo que no es un asunto interno de los Estados Unidos. El estatus de Puerto Rico es un asunto tan interno de Puerto Rico que el estatus que Puerto Rico tiene hoy está dentro de la Constitución de los Estados Unidos, está validado por un tratado internacional firmado por los Estados Unidos y además de eso está validado por una votación en la década del 50 donde Muñoz Marín le dijo al pueblo que votara a favor de la ley 600, que es el marco sobre el cual se sostiene la existencia de Puerto Rico como corpus iure dentro de la familia americana. Mire si es un asunto interno de los Estados Unidos. Sin embargo, el comunista cubano dice que no, que nuestra identidad la deciden ellos, que el asunto es un asunto que lo decide la comunidad internacional. Pero ¿será que se creen que aquí los perros se amarran con longaniza? Que nosotros somos analfabetas y brutos, que no entendemos de qué se trata este tema. Porque el embajador cubano es un farsante y un mentiroso. La ONU lo que hace es quedar en ridículo cuando le da apertura a resoluciones como la que promueve el embajador cubano Pedro Luis Pedroso. Y yo lo que le digo al pueblo de Puerto Rico, la ONU es cómplice de este problema porque cuando les convino, consintieron que no se llevaran reportes a la ONU sobre el caso de Puerto Rico bajo la alegación de que se había resuelto el estatus. Ahora hacen vistas y aprueban resoluciones para que se resuelva lo que ellos habían dicho que se había resuelto. Mire cómo se enredan con el propio embuste en la ONU. La ONU no sirve. Nos vamos a una no pausa. Sirve la ONU. Vamos a la pausa. En breve, que ya nos está diciendo. Gracias. Vale. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y ya seguimos en el panel de análisis político con el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático y el licenciado Rodríguez Feliciano por el Partido Nuevo Progresista. Y le toca el turno a Jesús Santa sobre lo que pasó hoy en la ONU. Adelante. Ada, y si Jesús me permite, bien brevemente. Claro. Es para, como estuve en Washington, D.C. en estos días participando de la celebración del 247 aniversario de la fundación del US Army, junto con mi hijo que sirve al ejército en esa rama precisamente. Quiero extenderle las felicitaciones a todos los miembros del US Army en Puerto Rico en esta conmemoración y celebración de 247 aniversario, un evento muy bonito que se llevó a cabo en Washington y nos alegra mucho que ese cuerpo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, los Estados Unidos de América, ha sido prestigiado por miles y miles de puertorriqueños, ciudadanos americanos paridos por mujeres puertorriqueñas. Muchas gracias. Vamos a Santa Rodríguez. Mira, yo creo que es importante un poco hacer una historia y la realidad es que cuando yo me levanté esta mañana y vi un periódico de circulación general hablando de este asunto, me hizo recordar muchas cosas. Obviamente Puerto Rico no tenía un autogobierno y estaba en un listado de posesiones que se le consideran como colonia y obviamente la ONU tiene un comité para ello, para descolonizar esos territorios que de alguna u otra manera su definición según su vida política y social se pudiera decir como una colonia. Una vez se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1953, los Estados Unidos va a la ONU y plantea y pide que se saque de la lista
a Puerto Rico de lo que son territorios que son colonias o a descolonizar. Obviamente, eso de ahí hasta el momento no ha cambiado como tal a nivel de lo que es la acción o la definición que tiene la ONU sobre el estatus actual de Puerto Rico. Pero lo importante no es eso, es que desde 1972 se ha traído todos los años a colación la necesidad de volver a incluir a Puerto Rico dentro de ese grupo, ¿no? Y hay un sinnúmero de peticiones a ese aspecto. Sin embargo, llevan 50 años, logrando en ellos 40 una resolución que es la misma, que siempre me ha chocado, no lo de autodeterminación como plantea Jorge, dice independencia, como si eso fuera especial o dentro de la autodeterminación eso no fuese posible. Y obviamente cuando tú ves esa coletilla todo el tiempo, tú sabes de qué lado está la cosa, ¿no? Yo creo que no voy a abundar a lo que Jorge ha traído, ¿no? De qué tipo de países que sin la fuerza moral de tener un sistema democrático donde su gente tenga la autodeterminación de poder elegir los gobiernos que tienen que elegir, entonces pretende que otros fuera hagan ese tipo de principios. Yo creo que con el respeto que tiene la Organización de Naciones Unidas, yo creo que esta es una farsa. O sea, Einstein decía que si tú hacías lo mismo todo el tiempo, no ibas a poder tener resultados distintos. Y este año han tenido el mismo resultado que han tenido hace 40. Una resolución que plantea, sí, una necesidad que seamos nosotros los puertorriqueños. Y eso yo creo que no hay duda alguna que los estadistas, los estadolibristas y los independentistas esperan que sea así. Seamos los que determinemos nuestro destino y que no sea otro, ¿no? Y no hay que ir a la ONU para eso. Yo creo que el foro lamentablemente ha sido utilizado por ciertos grupos que no tienen esta voz a nivel del país, que no tienen este foro de sacar por lo menos una o dos noticias en un año. Y obviamente dan su planteamiento de 5 minutos allí y te hablan de 20 cosas que supuestamente van a ocurrir desde hace 40 años y que no ha ocurrido. Yo soy de los que acepto que el país tiene una necesidad de trabajar con su asunto de estatus. Yo no he tenido problema con eso. Y dentro de lo que es el sistema autonómico, entiendo que tenemos que hacer unos cambios para salirnos de esa marca, ¿no? Que se habla y que algunos pues que no comparten mi ideal, así lo expresan. Independientemente de qué piense la ONU o que no piense. Yo creo que es importante que el país vaya adelantando según los tiempos al estatus que mejor le sirva. Y yo creo que se tiene que dar un proceso no amañado, no por un grupito, no buscando un objetivo, sin realmente buscar que todo el mundo participe para que el país, uno, tenga unas propuestas que sean realistas, que sean ejecutables y que todo el mundo pueda participar en esa discusión, porque al final del día, los que creemos en la democracia, creemos que la mayoría manda, pero llevar a cabo un proceso como este no puede ser uno que los independentistas definan la estadidad o los estadistas definan el ELA o los estadolibristas definamos la independencia. Y sobre todo, aun cuando cada uno la defina, entonces hay que ir, en este caso, al gobierno de Estados Unidos, para que entonces ellos determinen qué es posible y qué no. Una vez logremos eso, de no solamente cada partido, cada ideología plantear lo que es su aspiración, entonces tenemos que ir a los Estados Unidos a ver si esa aspiración es viable o no. Y una vez esté eso concretado, entonces sí se podría llevar este mecanismo, este proceso de autodeterminación, que créame, no se lleva en la ONU, se lleva aquí en Puerto Rico y se lleva en Washington, ¿no? El Congreso, Senado, y con una aprobación de un presidente. Esa es nuestra realidad y los que quieran trabajar con ella, bienvenido, porque yo creo que se pueden lograr resultados. Los que quieran tener el mismo resultado que han tenido en los últimos 40 años, pues que vayan otra vez el año que viene a la ONU y hagan lo mismo que han hecho por los últimos 40 años. Yo empecé en Guapa Radio en el 2017, estamos en el 2022 y llevo mucho tiempo hablando de estos temas internacionales que a principio la gente decía que eran conspiranoicos, todo el que hablara de estos temas. Pero lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasó en el verano del 2019, que no me vengan a decir que fue algo silvestre, no lo es, no lo fue, no lo será nunca cuando busquemos más allá en la historia. Y entonces vemos cómo anoche cayó Colombia, queda Brasil, Paraguay, se están acercando vertiginosamente a Puerto Rico, muchas propuestas y muchas cosas que están pasando dentro del Partido Nuevo Progresista parecen más
de otro partido que de un partido estadista. Los conservadores están muy callados, entre comillas, porque sé que hay muchos que están activos y están viendo que algo no les gusta. En el Partido Popular también los veo que están revolcados. Y los últimos partidos que se han inscrito han sido todos para la izquierda, porque el proyecto Dignidad, que tiene funcionarias que respaldan asuntos conservadores, su senadora Rodríguez Bebe ha dicho que es independentista, y su presidente César Vázquez dice que jamás en su vida sería estadista, ni se acercaría ni a voto PNP, ni nunca se acercaría a nada de ese tema. Entonces nos vamos a Movimiento Victoria Ciudadana, nos vamos a los puntos que aumentó en las últimas elecciones el PIB, y yo no sé si alguien se está dando cuenta de esta situación, que los conservadores estamos aquí, estamos de pie, la gente sabe lo que quiere, pero públicamente y a nivel ni del Congreso ni en la ONU proyectamos lo que somos. Inclusive aquí vinieron a celebrar unas vistas públicas la Comisión de Recursos Naturales, y ¿quiénes estaban deponiendo? Hay cosas que como que en este análisis que estamos hablando uno le pasan por la mente tantas cosas y uno dice, Puerto Rico está entendiendo dónde estamos y a dónde nos quieren llevar. Y una mentira que se repita se convierte en una verdad, y eso es lo que está pasando. Lo que está diciendo Jorge, que fueron allí a decir mentiras sobre nosotros, y todos esos países lo que escucharon fue eso. No escucharon la versión de nosotros, ni vieron lo que hemos hecho en 3 plebiscitos corridos. ¿Qué nos dicen ambos? ¿Le toca a Jorge? Sí. Jorge. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad, por lo menos, de enviarle, aunque sea una carta, a los miembros de esa comisión y a los miembros de las delegaciones de la ONU, expresándoles cuál es la posición del pueblo de Puerto Rico con votos sobre el estatus. Que se lo haga desde 1993, cuando se hizo el primer plebiscito moderno, que lo ganó el estatus actual con 48%, lo que pasó en el 98, lo que pasó en el 2012, en el 2017 y en el 2020. Los números son los números. No mienten los números. Ahí están. Puerto Rico ha ido haciendo una transición de sentirse cómodo en el estatus territorial a pretender cesar ese estatus para moverse a cuál, al que lo eleva en poderes dentro de los Estados Unidos, no fuera, dentro. Y yo creo que aunque la ONU no es vinculante en cuanto a sus decisiones sobre Puerto Rico, quien único le va a dar a Puerto Rico la independencia y quien único le va a dar a Puerto Rico la estadidad, quien único va a mover a Puerto Rico de la cláusula territorial para elevarlo en poderes dentro de la Constitución americana, convirtiéndolo en Estado, o sacándolo de la Constitución, convirtiéndolo en una república o un país separado, es el Congreso, que el que tiene ese poder en virtud del artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución. No es Daniel Ortega con Rubén Berrío, que llegó a tener contratos con Daniel Ortega, el asesino de Nicaragua. No son ellos. No es el embajador de Cuba que persigue a los jóvenes que protestan por los abusos que comete esa dictadura y le quiere meter hasta 10 y 15 años de cárcel por sencillamente alzar su voz. No son esa gente no decide nada, esa gente está haciendo un juego político. Nosotros 3 estamos claros, pero sí, toda esa información que llega va minando la mente de quién, de la juventud, que son los próximos votantes. Precisamente. Entonces como yo he planteado, el sistema de educación nuestro es un sistema de educación que tiene que informar a los jóvenes sobre la historia de Estados Unidos, sobre la historia de Puerto Rico, sobre dónde es que se deciden las cosas importantes que afectan a Puerto Rico y dónde es que se deciden las cosas importantes que afectan a los demás estados de la Unión. Es en el Congreso, no es en la ONU. Y ese tipo de cosas que los jóvenes las aprendan, que es mucho más importante que hacer un meeting de salón de clase con Juan Dalmau, con banderitas del PIB en horas laborables, utilizando los recursos corruptamente del Departamento de Educación para proselitismo separatista y coger de bobo a nuestros estudiantes que tienen problemas ya suficientes con un sistema de educación que no los gradúa ni con dominio profundo de las matemáticas, ni con dominio profundo del inglés, ni con dominio profundo del propio español.
ni con dominio profundo de un montón de materia, y no es que lo quiera decir yo. Ustedes presenten los resultados de las pruebas de aprovechamiento, ahí está la verdad. Déjame preguntarle a Jesús Santa en esa misma línea. Llegó el momento de la verdad en el Partido Popular y dejarse de pequeña, y el que quiera la independencia que se vaya del partido, o como dicen que es la casa grande, como quieren tener a todo el mundo ahí, pues siguen ahí chocando y chocando y nunca se definen y tienen esa guerra interna que es la única forma de liberarla. Sacar a los que no están de acuerdo con lo que es el partido, o qué van a hacer. Bueno, se fue. No, te viraste de lado, pero te estoy oyendo. Adelante. Te escucho, Jesús. Él está abriendo la cámara. Sí. Hola, Jesús. Bueno, pues dale, Jorge, en lo que él regresa. En lo que él llega, lo importante es que el pueblo sepa, y es importante que el pueblo sepa que la decisión de Puerto Rico la tiene el Congreso, sea la independencia o sea la estadidad, y que el Partido Popular tiene que abrir los ojos y no volver, porque primero fue Yulín, ahora es Carmen Maldonado, que viene con otro disfraz, pero cuando usted verifica bien es otro Yulincidio lo que quiere cometer esta señora, porque todo el mundo sabe cómo terminó Carmen Yulín después que intentó ser candidata a gobernadora por el Partido Popular. El Partido Popular de ahora no es independentista, y el Partido Popular de ahora tiene más electores que son de centro derecha que los izquierdistas que habían en la década del 30 y del 40. Estos son otros tiempos, y ya los populares han ido entendiendo por dónde es que le entra el agua al coco. Y ellos saben que el agua al coco le entra con el gobierno federal, que es el que le mete los billetes federales al Estado Libre Asociado para que pueda funcionar. Si le quitas los fondos federales a Puerto Rico porque lo dejaste de tratar como territorio americano y lo moviste para la República Asociada, como quiere Carmen Maldonado, Carmen Yulín, Aníbal Acevedo Vilá y otros separatistas del Partido Popular que no son honestos con los populares y no le dicen que son independentistas. Si a final de cuentas, para llegar a Puerto Rico pactar con otro país, sea Estados Unidos o el que fuera, tiene que ser una república. Puerto Rico se tiene que convertir en un país para poder luego entonces hacer algún pacto de asociación con quien sea. Si el otro quiere pactar, que eso es otra cosa que no sabemos, los pactos de asociación los negocia Casablanca, el representante del presidente, y los ratifica el Senado Federal. Eso es lo que hace que se valide un pacto entre Estados Unidos y un país, el que fuere. Si Puerto Rico se convierte en una república y se convierte en un país de verdad, con todas las de la ley, y quiere pactar, asociarse a Estados Unidos en ciertas competencias, eso lo tiene que aprobar el Senado de Estados Unidos, y yo no he escuchado a nadie en el Senado de Estados Unidos diciendo que está dispuesto a firmar o a validar un pacto entre la República de Puerto Rico y la República de Estados Unidos. Nadie lo ha dicho en el Senado. Sin embargo, hay una gente que se hacen una novela, se la creen y quieren que el pueblo vote por esa fantasía que tienen en la cabeza. Cuando uno ve la situación, yo me doy cuenta que sí hay mucha gente despierta por las redes, pero hay mucha gente dormida, y lo repito, están dormidos en sus laureles. Por ejemplo, a mí me sorprendió escuchar a Ángel Cintrón, presidente del Partido Republicano, decir en la actividad de Aguadilla que para él esos temas de la ideología de género, el tema del aborto y esos otros temas, que para eso no era que estaba su partido, que él preside, porque lo único que les interesaba era trabajar con la estadidad. Pues le tengo noticia a Ángel Cintrón. Esa no es la única función de un partido republicano, sea en Puerto Rico o sea en los 50 estados. Y yo espero que alguien que tenga esa grabación envíe una carta a Estados Unidos y le pregunte a al GOP de los Estados Unidos si esa es la filosofía que se le va a permitir a Puerto Rico, porque se supone que si nos estamos cuidando de lo que le está pasando a Latinoamérica, en Puerto Rico hay que ponerse las pilas. Y si el Partido Republicano no va a funcionar, pues por el otro lado está abriendo las puertas al pueblo republicano para que se inscriban. Pues yo los invito a que se inscriban, porque lo pueden hacer online o lo pueden hacer buscando la solicitud, y que 15, 20, 30 mil puertorriqueños conservadores le dejen saber a Ángel Cintrón para qué es ese partido, que no es estrictamente para disque el chichija de la estadidad, que cuando se le preguntó también dijo
que no hablaba de las estrategias porque después iban detrás a cabildear en contra de todos los movimientos que hacían, y lo cierto es que lo que dijo fue nada. Jorge. Bueno, yo en cuanto a las estrategias, yo que he estado en el Congreso en más de una ocasión, sé que si tú divulgas lo que estás haciendo, aparece el comité de cancelación a cancelarte lo que tú estás haciendo, y eso yo la única que le compro como cierta esa, pero lo demás se la compro y sé que es así. En eso Ángel Cintrón dijo la verdad. En el plano de lo de la ideología de género y la propaganda homosexual, el tema del aborto, el tema del aborto, la segunda enmienda, todo. Segunda enmienda, ese tipo de cosas son parte de la filosofía republicana que se opone a la propaganda homosexual, se opone a la sexualización de los niños, se opone a la industria de la muerte mediante el aborto, donde le quitan la vida a una criaturita con un corazón latiendo en el vientre de su mamá, y se opone a que le restrinjan el derecho constitucional al ciudadano americano de tener, poseer y portar un arma para proteger su vida y propiedad privada. El Partido Republicano ha sido portaestandarte de esos principios que yo acabo de mencionar aquí, y eso no puede ser la obsesión, la excepción, ni en Alaska, ni en California, ni en Arizona, ni en Puerto Rico, porque somos un solo partido republicano. No hay un partido republicano abortista en Puerto Rico y un partido republicano que cree en la vida en la Florida. No hay un partido republicano que crea en el fraude de que el gobierno emita certificados diciendo que una persona que no nació mujer es mujer, o una persona que no nació hombre es hombre, lo cual es un fraude que comete el Estado contra la ciudadanía y la sociedad, afirmando una falsedad en un documento público, y que en el estado de la Florida eso no se permita porque el gobernador republicano... Si te quedas callado significa que eres cómplice, porque por ejemplo a mí me llegaron a preguntar una vez, yo estaba en la Florida, que por qué se estaba discutiendo allí en un foro y en uno en Arizona sobre la frontera, que ese tema ya lo tenían gaseado, qué sé yo, en las redes sociales. Y yo dije, pero esta persona está loca. O sea, oye, la frontera es la frontera de la nación, y donde quiera que se hable de eso, todo el mundo tiene que estar pendiente porque es tu país, y donde yo vivo es el mío también. O sea, no es como que tú allá y yo acá. Tienes y esos temas son importantes. En ese tema, los republicanos validamos la defensa de la frontera de nuestro país, que va desde la isla de Secheo, Vieques y Culebra, o cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el tráfico humano expone a mujeres que vienen emigrando en estos grupos, que son sometidas a abusos sexuales, las someten a la prostitución, las venden como damas de placer, niños que los sodomizan, niños que hasta los llevan para extirparle órganos para complacer a otra persona y venden los órganos de ese niño. Ese tipo de mercado humano es ilegal, es cruel, es un crimen. Y cuando nosotros nos oponemos a ese tipo de tráfico humano que se da en ese cruce de frontera ilegal, estamos defendiendo los derechos humanos de esas personas que están siendo sometidas. Volvemos al tema. Esto es un panel de análisis. Este no es el panel republicano ni es el panel demócrata y republicano. Pero traigo este tema porque si estamos discutiendo el tema de la estadidad, para tú querer anexarte a la nación de los Estados Unidos, tienes que saber qué está pasando allí, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que quiere el presidente actual, como los que quieren entrar, quién salió, quién va para el Congreso, quién va para el Senado, por qué la gente está votándole en contra al Partido Demócrata en masa en los diferentes estados, por qué se está esperando con desespero las elecciones del midterm en noviembre. Entonces, si usted está perdido en todo eso y no sabe que acá en Puerto Rico nos están vendiendo sueños y nos están vendiendo lo que no es, mientras allá en Estados Unidos están limpiando la casa, nosotros aquí decimos que esos temas no son importantes. Y entonces el gobernador de Puerto Rico está por la libre haciendo cosas que la mayoría de los puertorriqueños no quiere. Y como no le dicen nada, pues él sigue por ahí para abajo como que está todo chilling y todo bien. Entonces, la ideología de género te la empiezan en agosto, te la respetan en la escuela. Yo le he estado publicando videos aquí en mis redes sociales, precisamente de unas madres histéricas porque cuando van a la biblioteca de su escuela a ver una exhibición de lo que es la ideología de género, habían inclusive burlándose de la Virgen con los colores de
niñas, ¿verdad? Lesbianas, con vírgenes, y entonces, bueno, un desastre. Niñas desnudas, pero de forma bien desastrosa, ¿no? Y la mamá decía, pero esto no fue que yo envié a las niñas a estudiar a la escuela. Pues mire, ¿sabe qué? Una vez esto arranque, no hay quien lo detiene. Usted es el único que lo puede detener. Como padre, como adulto, como persona inteligente, ver lo que está pasando y no seguirle el juego de que lo que le están vendiendo bonito, porque lo que le viene para sus hijos es cambiarle el concepto de lo que es la libertad, la democracia, el respeto. Hay un sinnúmero de valores que se los quieren arrancar de cuajo de la mente a sus hijos. Y cuando lo hagan, entonces después te va a decir, pero ¿qué pasó? Bueno, le van a dar una bofeta en la cara. Y nos despedimos, Jorge, con tu último comentario, que bueno, parece que se le fue la luz o algo porque... No, yo creo que fue Carmen Maldonado que le mandó interceptar el teléfono. La que quiere correr para gobernadora. No le gustó algo que dijo algo, pero mira, llama para asegurarte que esté bien. No, si yo le escribí, no se pudo conectar, bendito. Lo único que quiero decir para cerrar. Un bajón de luz me está diciendo aquí Lajara, gracias Lajara, usted siempre. Correcto. Que recuerdo la cara de Hernández Colón cuando un discurso García Padilla comenzó con esto de la perspectiva de género y toda la propaganda homosexual. La cara de Hernández Colón valía 1 millón. Y la mayoría de los populares que despierten de lo que tienen que hacer y se no concuerdan con esa ideología que le hace daño a la niña. El grupo PARE lleva 2 años nombrado por el gobernador con este chichia. Deja que ustedes vean lo que está ahí por escrito y lo que le va para los salones a sus hijos. Vamos a ver cuántos van a obligar a firmar un documentito para que vean. Ya verán lo que viene. Nosotros, vamos a ver cuántos votos le trae el grupo PARE. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Gracias, Jorge. Gracias. Bien.